Bueno. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, se ve bien. Sí. Bueno, vamos entonces. Campo debido a una distribución continua de cargas. Hasta ahora, nosotros hemos calculado los campos creados por una o más cargas puntuales. Pero en la práctica, se encuentran normalmente campos creados por cargas localizadas sobre cuerpos de tamaño finito. Acá esto es importante. Su cálculo es extremadamente complicado, excepto para cuerpos de forma geométrica sencilla, como son hilos, planos, cilindros o esferas. Además, si los cuerpos cargados están sumergidos en líquidos o gases, o si existen en su proximidad otros cuerpos cargados, se producirán cargas inducidas que complicarán aún más el problema. Por ello, solo consideraremos por ahora cuerpos cargados de geometría sencilla y en el vacío. Entonces, fíjense, nosotros ahora vamos a ver este hilo que tenemos acá. Les voy a leer esto y ahora les explico. Me dice, sea un extenso hilo que tiene una carga positiva distribuida uniformemente en todo su largo. Se desea calcular la magnitud, dirección y sentido del campo eléctrico en el punto P, situado a una distancia R del hilo. El radio de este, o sea del hilo, se supone lo suficientemente pequeño para que se pueda considerar como una línea geométrica, ¿sí? Entonces ustedes hagan de cuenta ahora, acá, fíjense en la pantalla, ustedes ven como una barrita que tiene una carga positiva distribuida, pero en realidad es un hilo. Bueno, ahí me salió todo torcido, pero bueno, es un hilo que tiene toda una carga positiva. ¿Qué pasa? Me pide calcular el campo que hace todo este hilo en un punto P. Nosotros hasta ahora, ¿qué sabíamos nosotros? Nosotros sabíamos calcular el campo de una carga puntual. Y nosotros decíamos que el campo de una carga puntual era la constante de Coulomb por el módulo de la carga sobre la distancia que separaba la carga del punto al cuadrado. Entonces, nosotros ahora no tenemos una carga puntual, tenemos este hilo, o un alambre pueden considerar, ¿sí? Que tiene toda carga distribuida. Entonces, con lo que nosotros sabemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer, en base a nuestro conocimiento, es como que agarramos este alambre y lo dividimos en todos pedacitos. ¿Sí? A cada uno de esos pedacitos, yo lo voy a llamar dQ. Es como que estoy tomando un diferencial de carga, una porción de carga, ¿sí? Entonces yo separo el alambre en todos pedacitos. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el campo que cada pedacito de este alambre hace al punto P, y después ¿qué tengo que hacer con todos esos campos para hallar el total? ¿Qué les parece? Sumarlo. Sumarlos, exactamente. Entonces fíjense una cosa. Yo voy a decir que esta porción de carga la voy a llamar dQ, y voy a decir que esta porción de carga tiene una longitud que la voy a llamar dx, ¿sí? Esta va a ser la longitud de esta porción de carga en x, ¿sí? Después, fíjense, acá tengo el eje X, acá tengo el eje Y, este es el punto 0. Yo voy a decir que la distancia del eje 0 a esta porción de carga que estoy analizando la voy a llamar X, y voy a decir que la distancia de la porción esta de carga al punto P la voy a llamar S, y ahora fíjense, como esta carga es positiva, ¿qué quiere decir? Que el campo va a salir de esta carga, ¿sí? Voy a tener campo para arriba y campo para abajo. Yo voy a tener que agarrar la línea de campo que salga de la carga y pase por el punto P, ¿sí? O sea que este campo que está dibujado acá, que yo llamé DE, ¿qué es este DE? Este vendría a ser la porción de campo generada por esta porción de carga de Q. ¿Lo ven a eso, chicos? Sí.
Sí. Ahora fíjense una cosa. Si yo agarro, por ejemplo, ahora me voy de este lado, porque yo tengo que calcular los campos generados por cada pedacito de toda la barra. Si yo agarro, por ejemplo, acá, yo digo que la distancia de acá hasta acá también es X. Y agarro este pedacito acá, que también es de Q. ¿Sí? Si yo ahora trazo la línea allá, a ver, mírenlo con cariño. Esto también va a ser el campo generado, la porción de campo generado por esta porción por este segmento. A ver, si yo lo dibujaría bien, ¿qué pasa con los campos en X? Son 0. Son 0. Se van a anular, ¿sí? Fíjense, si yo, por ejemplo, Sí, tomo la son porción... opuestos y se anulan, por eso. Claro, ¿sí? Entonces yo voy a decir que en X, el campo total, cuando que lo termine en X va a ser 0. Solo voy a tener componentes de campo en Y. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense. Ahora van a ver que esto tiene un poquito de matemática, pero lo vamos a hacer una sola vez. Así que ayúdenme, porque vieron que siempre me equivoco. Vamos a definir algo que se llama lambda, que lambda es la carga por unidad de longitud. ¿Sí? Lambda es la carga por unidad de longitud. Después, nosotros sabemos, lo pusimos acá, vamos a escribirlo de vuelta, que el campo es igual a K por la carga dividido la distancia que la separa al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, si yo acá estoy hablando de una porción de carga, esta porción de carga que genera una porción de campo. Entonces, de esta ecuación, yo puedo decir que una porción de campo es igual a la constante de Coulomb por una porción de carga sobre R al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Ahora, yo puedo decir, de acá, puedo despejar Q. Me va a quedar que la carga es igual a lambda por la longitud. ¿Sí? Esto sería la longitud de la carga. Entonces, si yo ahora digo que una porción de carga va a ser igual a lambda por la longitud de esta porción de carga. ¿Y qué longitud le pusimos a esta porción de carga en este dibujo nosotros? ¿Cómo la llamamos? De X. De X, ¿sí? O sea que la longitud de esa carga va a ser de X. Entonces, yo puedo venir acá y reemplazo el diferencial de carga por esto. Me va a quedar que va a ser K por lambda por delta X sobre R al cuadrado. ¿Sí? Bueno. Ahora fíjense. Vamos a simplificar un poco las cosas. Yo puedo decir, yo sé que tangente de θ, que es este ángulo que tengo acá, es el opuesto, que es X, sobre el adyacente, que es R. Entonces, yo de acá puedo decir que X es igual a R por tangente de θ. ¿Sí? Yo acá necesito calcular el diferencial de X. ¿Sí? Un diferencial es una porción. Entonces, si yo derivo X, ¿qué me va a quedar? Que el diferencial de X va a ser igual a R. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado de θ por diferencial de θ. ¿Sí? Después nosotros sabemos que la secante de θ es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, la secante de θ, ¿a qué va a ser igual? ¿La hipotenusa quién es? Es S, y el adyacente es R. O sea que la secante de θ va a ser S sobre R. ¿Sí? Entonces, yo de acá, puedo despejar ¿qué cosa? S. Ahora van a ver por qué. Yo voy a decir que S es R por la secante de θ.
Ahora fíjense una cosa. Voy a cambiar de color para que lo vean. Bien. Cuando yo calculé acá el campo, nosotros dijimos que el campo era la constante de Coulomb por la porción de carga sobre esta distancia r al cuadrado. ¿Quién era r? ¿La distancia de dónde a dónde? Del punto al hilo. Del punto a En forma de- la porción de carga. Ah, ¿Sí? Ojo, porque yo acá puse r y ustedes se pueden confundir con esta r que está acá. Pero la distancia de la porción de carga al punto, ¿cómo se llama? S. claro. Entonces acá me va a quedar S al cuadrado y acá me va a quedar S al cuadrado. ¿Sí? Yo acá directamente ya podría haber puesto S. Yo quise usar la fórmula general. ¿Vieron que en la fórmula general nosotros poníamos R? ¿Sí? Sí, sí, pero se entiende, Pero se en entiende. realidad es la distancia. Yo cuando lo estaba escribiendo con R supuse que con R cuadrado se refería a la S, porque no es lo mismo. Claro, vos cuando pienses eso, haceme acordar, ¿sí? Vos decímelo. Entonces, ahora sí, ya tenemos, fíjense, tenemos que la porción de campo es K por lambda, por diferencial de X, que diferencial de X dijimos que era esto, y S al cuadrado, que S dijimos que es esto que está acá. Entonces, ahora sí, yo voy a decir otra cosa, una más y ya termino. El campo en X, fíjense, esto que tenemos acá, es el campo por el seno de tita. El campo en Y es el campo por el coseno de tita. ¿Sí? Nosotros que dijimos que el campo en X se anulaba. Entonces el campo en X vale 0. ¿Qué voy a tener? Solamente campo en Y. Entonces, yo en lugar de hablar de diferencial de X, que es este que tenemos acá, lo voy a poner acá, yo voy a hablar de diferencial de campo en Y. Y el diferencial de campo en Y, ¿a qué va a ser igual? Acá, por lambda, por diferencial de X, sobre S al cuadrado, por coseno de tita. ¿Se entendió eso? No, yo no lo entendí, profe. ¿No lo entendiste? Mirá, fíjate que nosotros acá tenemos, este es el campo delta E, es el campo que calculamos acá, nosotros. Ahora, este campo va a tener una componente en Y y una componente en X, ¿sí? Vos fíjate, si yo acá hago la trigonometría, digo, por ejemplo, coseno de tita, que es igual, cateto adyacente, que el cateto adyacente es la porción del campo en Y, dividido la hipotenusa, que es diferencial de campo. Entonces acá yo voy a decir que el diferencial de campo en Y va a ser el diferencial de campo por el coseno de tita. ¿Sí? Entonces lo que dije acá, diferencial de campo en Y es el diferencial de campo por el coseno de tita. Ahí está, Ahora, ¿sí? En X se cancela, por eso no voy a hablar de diferencial de campo en X, ¿sí? Por la geometría de la figura. Entonces, ahora, esperen que borro esto así me queda más espacio. Entonces, ahora fíjense. Vamos a calcular el diferencial de campo en Y. Yo voy a decir que el diferencial de campo en Y va a ser igual a acá por lambda por diferencial de X, que dijimos que era todo esto, o sea que me queda por R por secante al cuadrado de tita por diferencial de tita por ya está, esto es diferencial de X por coseno de tita sobre S al cuadrado, que ese es lo que tenemos acá abajo. O sea que sería R secante de tita al cuadrado. ¿Sí? Fíjense, el secante al cuadrado con este de acá se va, y el cuadrado de la R se va con la R que tengo acá. Entonces, ¿qué me queda? Que esto es igual a acá por lambda por coseno de tita diferencial de tita
sobre R. ¿Sí? Dígame si me olvidé de algo. ¿Está bien? Sí. Bueno, pero yo no quiero la porción del campo en I. Yo quiero todo el campo en I. ¿Cómo hago para obtener el campo en I de este diferencial y de esto que tengo acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Aplicar qué cosa? Si esto es Una un integral. claro. Si yo acá aplico la integral acá adelante, la integral del diferencial se va y me queda el campo en I. Y tengo que aplicar la integral de este lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? K es constante, o sea que me va a quedar K lambda sobre R por la integral de coseno, vamos a escribirlo, la integral coseno de tita diferencial de tita. ¿Sí? Y esto va a estar evaluado entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. ¿Sí? ¿Qué me falta hacer acá? Calcular el coseno y resolver esta integral. ¿Los mareé mucho, chicos? ¿Quieren que repita algo? ¿Por qué los extremos de evaluación en la integral? Es 2. Lo hacemos entre 90 y menos 90, pero podría ser, si no, a ver, para que lo vean mejor, lo podríamos hacer, a ver, a ver cómo te lo explico. Y la Fíjate, integral, yo estoy considerando este ángulo tita, ¿sí? Entonces vos fíjate que este ángulo tita empieza acá. Cuando tita vale 0, vos tenés 90, ¿sí? Y cuando tita termina, quiere decir que está apuntando para abajo y va a valer menos 90. ¿Sí? Tiene que ver con tita. Si no, podríamos hacer de 0, podría ser entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2, o entre tita 0 y tita 180. También. A lo mejor entre 0 y 180 se ve mejor. la integral no sería el seno de tita por tita más c. La integral sería menos seno de tita. La constante no la vamos. ¿Sí? Cierto, me olvidé el detalle. Menos seno de tita por Claro. tita más c. Más Sí. constante. O sea, la constante solo la mencioné. La integral de coseno es menos seno. ¿Sí? Sí, cierto, porque, o sea, es la antiderivada. Claro. Déjenme, voy a borrar un poquito esto, total ustedes tienen. Entonces los extremos serían, en lo que estamos usando es pi sobre 2 hasta menos pi sobre 2. Sí, o si no, entre 0 y 180 también lo podés considerar. ¿Sí? Claro, sería el tita, tendría que ser, ese es el tita. ¿Hasta qué Exactamente. ángulo llegaría? Ok. Si vos lo ves acá, fíjate acá. A ver. Vos fíjate, si lo ves acá abajo, porque si lo mirás de arriba puede ser una cosa, y si mirás el tita abajo, es otra. Pero es lo mismo, porque entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2 es lo mismo que de 0 a 180. ¿Se entiende eso? Vos fíjate, si vos mirás este tita que está acá, vos fíjate, vos podés decir, este tita, cuando llega a este punto, vos podés decir que este tita vale pi sobre 2, considerándolo de acá, tita, que crece para allá. Vos decís, si crece para acá, va de pi sobre 2 y para aquel lado a menos pi sobre 2. ¿Lo ves acá eso? Sí, sí. Bueno, entonces vamos a resolver esta integral. La voy a pasar en limpio acá. Yo sé que el campo en I va a ser igual, entonces, acá por lambda sobre R, la integral entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2, coseno de tita, diferencial de tita. Entonces yo digo que la integral del coseno es menos seno, entonces esto me va a quedar K lambda sobre R, menos seno de tita, evaluado entre pi sobre 2 y menos pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, esto les va a quedar, le termina quedando, no sé a ver qué hora es, estoy bastante atrasado. Si ustedes hacen la cuenta de esto, les va a quedar 2 por K por lambda sobre R.
¿sí? Y esto es el campo en I. Si ustedes, ¿qué tienen que hacer? Tienen que poner menos seno de menos 90 menos seno de 90. Y van a ver que eso les va a quedar 2. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Entonces, siempre que ustedes tengan un alambre infinito, el campo generado por un punto P que esté sobre el eje Y, van a usar la fórmula esta que está acá. ¿Estamos, chicos? Sí. Sí, sí. Después, la clase que viene, cuando veamos Gauss, y vean cómo Gauss calcula todo esto, me van a querer matar, porque Gauss en 2 pasos se lo calcula. Pero bueno, esto hay que verlo, chicos. ¿Está? Tengan un poco de paciencia que después viene lo mejor. Ahora fíjense. Nosotros recién teníamos un hilo que tenía toda carga positiva distribuida uniformemente. Ahora, consideremos un anillo circular situado en el plano XZ con su centro en el origen. El radio del anillo. El anillo tiene un radio A, como vemos acá, y tiene una carga Q distribuida a lo largo de todo el anillo. ¿Sí? Se desea calcular el campo eléctrico en un punto P situado sobre el eje del anillo. ¿Sí? Acá, fíjense, tenemos el eje X, el eje Z, el eje Y, a una distancia P de su centro. ¿Sí? O sea que del centro al punto P tengo una distancia P, de la carga a P tengo una distancia R, y el radio del anillo es A. ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que hacer igual que hicimos recién. ¿Sí? Tenemos que calcular el campo en cada porción y después sumarlo. Ahora fíjense otra cosa. Va a pasar lo mismo que antes. Si yo tomo, por ejemplo, el diferencial de carga acá, este diferencial de carga va a ser acá, un campo para allá. Esto está en 3D, no me sale dibujarlo bien. Pero este diferencial de carga va a crear un campo en X acá. Y este campo en X con este, ¿qué va a pasar? Se anulan. Se anula. Anulan. O sea que vamos a estar en la misma condición que antes. ¿Sí? Entonces, fíjense. Este es tita, ¿no es cierto? Si este es tita, a ver, acá arriba, ¿cuál es tita? ¿Este o este es tita? ¿El de arriba o el de abajo? El Arriba. de arriba. El de arriba. arriba, El de arriba. muy bien, Sí. opuesto complementario. Entonces, fíjense, si yo digo, por ejemplo, coseno de tita, va a ser el cateto adyacente, que sería el cateto adyacente sería esta porción de acá, que sería la componente del campo en I, o sea que sería la componente del campo en I dividido la hipotenusa, que es la componente de campo, o sea que yo de acá voy a decir que la componente del campo en I es la componente del campo por coseno de tita, y de igual forma yo voy a decir que seno de tita sería el opuesto, que el opuesto es esto que está acá, que es la componente del campo en X, va a ser la componente del campo en X sobre la componente del campo total, o sea que la componente del campo en X va a ser igual a seno de tita, perdón, sí, seno de tita por diferencial de campo. Dijimos que la componente del campo en X se anula, o sea que se va, o sea que lo que yo tengo que calcular es la componente del campo en Y. Nosotros, como dijimos antes, decíamos que una porción de campo era igual a la constante de Coulomb por una porción de carga sobre la distancia que separa la porción de carga del punto P, porción de carga del punto P. En este ejemplo se llama R, o sea que no tenemos que cambiar ninguna variable. Venimos bien. Yo ahora, ¿qué voy a decir? Que yo quiero calcular la porción del campo en I. O sea que la porción del campo en I, ¿qué va a ser? Va a ser K por el diferencial de carga sobre R al cuadrado Por coseno de tita. por coseno de tita. Pero yo no quiero la porción del campo en I. ¿Qué quiero yo? ¿Qué dijimos recién? Yo quiero el campo. Le aplico la integral y le aplico la integral de este lado.
¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir yo? Campo en I va a ser igual. Fíjense, la constante de Coulomb es una constante. El R, fíjense que R es la distancia de la carga al punto. Si yo tomo una porción de carga acá al punto P, va a ser la misma distancia R. R es constante. O sea que yo voy a decir que K y R al cuadrado son constantes. ¿El coseno de tita es constante? Fíjense en la figura de acá. Sí, también. Sí, también. O sea que coseno de tita es constante también. ¿Qué me va a quedar? La integral de un diferencial de carga. ¿Y la integral de un diferencial de carga qué es? Carga. La carga. O sea que este vino más fácil. El campo, vamos a hacer así. El campo en I va a ser igual a K por el coseno de tita sobre R al cuadrado por la carga. Me faltaría ver quién es coseno de tita y quién es R. Si usted, es fácil eso, porque R está acá en un triángulo rectángulo. Yo voy a decir que R es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Y coseno de tita, mírenlo acá, coseno de tita sería el cateto adyacente, que es B, sobre la hipotenusa, que es R. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo estas dos cosas en esta ecuación, ¿qué me va a quedar? Que el campo en I es igual a K por coseno de tita, que es B sobre R. Acá me falta un R al cuadrado por Q. O sea, que esto va a ser K por B por Q sobre R al cubo. ¿Dónde R? ¿Quién es R? Lo que tenemos acá. O sea que esto me va a quedar K por B por Q sobre A al cuadrado más B al cuadrado, y esto me va a quedar a la 3 medios, ¿sí? O sea que este es el campo generado por un anillo en un punto P situado en el eje del anillo, ¿sí? Lo único que podemos hacer acá, esta es la fórmula que ustedes tienen que recordar, recordar yo se las voy a dar, pero es la que tienen que usar para resolver problemas, y acá podemos hacer una salvedad. Si yo digo, por ejemplo, que A es mucho más chico que B, si ustedes se fijan en esta figura, A es mucho más chico que B, ¿sí? Si yo digo que A es mucho más chico que B, la puedo cancelar de acá, y me va a quedar terminando, lo voy a hacer acá arriba, si A es mucho más chico que B, el campo en el eje Y va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga sobre B al cuadrado. ¿Sí? Lo único que hice fue despreciar A en esta formulita que tengo acá. ¿Se entendió, chicos? ¿No te faltó el B en la parte de arriba, profe? Pasa que, sí, fíjate que arriba, si vos te fijás en la ecuación, acá tengo B dividido Sí. B al cuadrado a las 3 medios. Yo tengo arriba B y arriba tengo B al cuadrado a la 3 medios. Este con este se va, ¿y qué me queda? B sobre B al cubo. Ah, listo. Entonces me queda Ajá. 1 sobre B al cuadrado. Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bueno. Chicos. La fórmula es esta. Ahora fíjense. Por ejemplo, ahora viene un problema. ¿Sí? Nosotros recién vimos la teoría. Ahora me dice un alambre recto muy largo. Yo se los voy a dibujar. Tengo un alambre recto muy largo. Tiene una carga por unidad de longitud. Me dice que lambda vale 1,5 por 10 a la menos 10 culón sobre metro. Me dice a qué distancia del alambre la magnitud del campo eléctrico resulta ser igual a 2,5 newton sobre culón. ¿Sí? Me dice a qué distancia del alambre la magnitud del campo eléctrico es 2,5 nanoculón. Bueno, a ver, voy a borrar eso que al final lo escribí ahí arriba y molesta. ¿Nosotros qué dijimos recién?
después de todas esas fórmulas cuenta que hicimos, dijimos que el campo en un alambre era igual a 2 por K por lambda sobre R. Bueno, acá me dice que lambda vale 1,5 por 10 a la menos 10. La constante de Coulomb la conozco. Me dice que el campo vale 2,5 y me pide calcular R. Fíjense que usé la formulita, de esta formulita de espejo R, y ya tengo que R vale 1,08 metros. Listo, terminó el problema. ¿Sí? Bueno. Ahora fíjense, otro problemita. Me dice, esperen que subo esto que me molesta. Un conductor de forma anular de radio 2,5 tiene una carga positiva de 0,125 nanocoulomb distribuida uniformemente en toda su circunferencia. ¿Sí? Entonces me dice, tengo un anillo, tiene un radio de 2,5, me dice que tiene todo esto, tiene una carga positiva más Q, todo el anillo tiene una carga más Q de 0,125 nanocoulomb. El centro del anillo está en el origen de coordenadas, como vimos antes. Tenemos X, Y y Z. El punto P está a 40 centímetros del origen, me está dando el punto P. Me dice que de acá hasta acá tengo 40 centímetros. Me dice cuál es el campo eléctrico si el punto P está sobre el eje Y a 40 centímetros del origen. Bueno, si usamos la fórmula completa, nosotros sabemos que el campo era K por Q por B sobre A al cuadrado más B cuadrado a las 3 medios. ¿Sí? Reemplazo el valor de A, el valor de B, me queda 7 nanocoulomb. Vieron que nosotros antes hicimos esa consideración, que si suponíamos que B era mayor que A, el campo quedaba esto que está acá. Si yo hago esa consideración y lo calculo, fíjense que me da 7,03. No hay mucha diferencia. 7 a 7,03 es prácticamente lo mismo. O sea que yo lo puedo calcular con esta fórmula o con la fórmula simplificada. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Ahora fíjense, me dice, si ahora en el punto P pongo una carga puntual de menos 2,5 microcoulomb, yo acá tenía el punto P, si yo ahora en ese punto P, en ese punto pongo una carga de menos 2,5 microcoulomb, me dice cuáles son la magnitud y dirección de la fuerza que ejerce esta carga sobre el anillo. Nosotros sabemos que fuerza es Q por el campo. ¿Sí? Entonces, si yo conozco el campo en el punto P, conozco el vector del campo en el punto P, que es este que tenemos acá, fíjense que yo al campo le puse acá la dirección J, porque está sobre el eje Y, y poniéndole la J ya digo que es un vector. Entonces, ¿qué voy a decir yo? Que la fuerza que va a ejercer el campo sobre esa carga de menos 2,5 va a ser igual a la carga, que es menos 2,5, por el campo E que calculamos recién, que es 7, como está acá, y eso me da 1,75 por 10 a la menos 5 Joule. ¿Por qué? En realidad acá lo que tendrían que hacer ustedes es no ponerle el signo a la carga y después ponerle, a ver, fíjense, este anillo es positivo, ¿sí? El campo que genera este anillo en el punto P es positivo. Como lo estoy multiplicando por una carga negativa, esto va a ir en la dirección contraria de J. Acá hay un error. Esto es, les va a terminar quedando 1,75 por 10 a la menos 5 en la dirección de menos J. ¿Lo ven a eso? Fíjense, si yo tengo, por ejemplo... A ver, ¿se ve? Si se entiende, sigo. Bueno, a ver, miren, chicos. Ya sé un montón que estoy hablando. Esperen, vamos a hacer un poquito.